Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Team Sanchili, estamos en un nuevo vídeo en ¿cuál es el propósito de Genshin? Esta frase tiene mucho peso y puede abarcar muchísimas respuestas. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo. Dejadme en los comentarios para vosotros cuál es el propósito real del juego o por qué jugáis. Y vamos a ver un análisis comparándolo con el resto de videojuegos, los objetivos de los videojuegos, aparte de ganar dinero, que sí hablaremos mucho de eso. Y realmente los jugadores, ¿qué objetivos o propósitos tienen en Genshin o por qué juegan Genshin? Que es una cosa que la gente no suele preguntarse tanto y lo hace de manera inconsciente y subliminal. Así que dejad un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo, gracias al equipo del canal. Y vamos con cuál es el propósito de Genshin Impact. Bien, el propósito de Genshin Impact es coleccionar a todas las monas chinas, tenerlos a todos como en Pokémon. No, sería bastante imposible y además una vez tengas a todas las monas chinas o todos los juzgandos o todos los personajes, aún quedan las constelaciones y muchos otros techos que conseguir, como incluso las armas, con lo cual es humanamente imposible plantearse tener a todos. Entonces, dentro de todo lo que tengas es construir a todos tus personajes, no. Es humanamente imposible tener bien construidos a todos tus personajes y hasta la cuenta que más he visto que se dedica a ello de tener 60, 70 personajes y la mayoría construidos, falla, más de la mitad no están bien construidos y aún así tiene 5, 6, 7 personajes que por A o por B no los tiene construidos porque no le gusta, no los ha subido, no le da la resina, etc. Aún gastando dinero en resina. Entonces, el objetivo de Genshin es tener todos los coleccionables, es decir, todas las zonas al 100%, todos los hidróculus, todas las estatuas subidas. No. De nuevo es algo humanamente imposible porque cuando no os dais cuenta nos sacan coleccionables nuevos y no solo eso, sino que hay coleccionables que matemáticamente no puedes tener y tienes que renunciar. Ejemplos. Después del tema de la pesca y las cañas, que estaréis pensando que muchos han completado, pero muchos otros hemos dado por vencido. Yo, por ejemplo, no voy a hacer las cañas, es una cosa personal. Y en los videojuegos siempre trato de sacar todos los coleccionables. Nos han añadido los discos de música para la tetera, que ya solo hay entre el 10 y el 12% de los jugadores de Genshin que se han propuesto sacar todos los discos de la tetera. Por otro lado, tenemos todos los conjuntos del housing, que matemáticamente con la intramora que nos dan si todas las semanas sacamos la luna y los libros morados, que son los dos ítems más importantes de la relajatetera, matemáticamente no da para sacar todas las piezas, construirlas todas y mínimo hacer todos los conjuntos para sacar protogemas para los personajes. O por ejemplo todas las cartas del TCG, porque van saliendo nuevas cartas, todas las cartas tienen 3 copias y además los personajes y demás luego tienen el caso, la carta Shiny que brilla y por eso hay eventos que te dan moneditas de las cartas para que las compres, pero matemáticamente está hecho para que nunca consigas todo y siempre cuando salga algo nuevo tengas que, si acaso te gustan mucho las cartas, conseguir más moneditas para más cartas, pero no consigues nunca tenerlas. Es decir, tampoco es tener todos los coleccionables porque, de nuevo, es humanamente imposible. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Genshin Impact? Que muchos estáis pensando, sí, bueno, el dinero, que te gastes dinero en monas chinas, ya lo hemos entendido todo. No va tanto por ahí y a la vez sí, pero vamos a compararlo con los juegos actuales. Los juegos actuales tienen varias categorías, principalmente 3. Y digo principalmente porque obviamente el mundo de los videojuegos ya es tan extenso que hay infinitas combinaciones, pero los propósitos de los videojuegos principales son, o sea, hay 3 tipos de videojuegos con diferentes propósitos. Videojuego número 1, que lo hablaremos, los videojuegos competitivos, LOL, Valorant, Fortnite, Smite y muchísimos otros juegos que se basan en pegarse básicamente. Luego están los juegos, vamos a llamar tradicionales o convencionales, en los que básicamente compras el juego y tienes el juego de principio a fin y una vez te lo acabas, te lo acabaste. Y por último tenemos el nuevo concepto de videojuegos, que es lo que más se está jugando a día de hoy, que son los videojuegos como servicio. Es decir, videojuegos, quitando los competitivos que también funcionan como servicio porque tienen su modo competitivo principal, pero luego te van trayendo actualizaciones con nuevos personajes y demás, pero son juegos competitivos en una categoría distinta.
Los juegos como servicio, como Genshin y muchos otros, son juegos en los que el propio juego te va trayendo constantemente más juego. Es decir, tú tienes un juego que el primer día es, vamos a decir, un equivalente a 20, pero cuando hayan pasado varios años ese juego es un equivalente a 120. Te han traído infinitos personajes nuevos, infinitas zonas nuevas, es decir, es algo parecido a un juego convencional, pero con un bucle de infinitos DLCs, pero también un bucle de infinitos métodos de pago para que sigas manteniendo ese juego y la empresa siga ganando dinero. Esos son los tres tipos de juego principal. Si nos vamos a los juegos convencionales, que muchos pensaréis, vale, se va entendiendo. Los juegos convencionales suelen tener tres propósitos principales, además de entretener y además de hacer dinero. Esto me parece algo súper obvio, pero el tema de entretener es algo básico en los videojuegos y el tema de que las empresas hagan esto por dinero es algo básico. Al igual que una película de Hollywood, al igual que una canción, al igual que un concierto, al igual que casi cualquier cosa. Básicamente la gente hace las cosas porque es su trabajo, su labor, su tarea, porque reciben algo económico a cambio que les permite seguir viviendo y seguir trabajando, básicamente. Entonces, los videojuegos convencionales tienen tres propósitos como videojuegos, aparte de los básicos, que son: el primero, que te pases el juego de manera convencional y vivas esa experiencia del videojuego. El segundo normalmente es para la gente que quiere un poco más de dificultad, de reto, de aprendizaje, de entrenar neuronas, de skills, habilidad. Hay un segundo propósito que es esa misma primera versión que es para todo el mundo, pasarse este mismo juego pero al máximo de dificultad y con el máximo de handicaps. Hay muchas personas, me incluyo entre ellas, que solemos poner el nivel máximo de dificultad en todos los videojuegos que nos solemos pasar. Dejadme un sí soy o un no soy en los comentarios con la dificultad. Y luego hay un tercer propósito, estemos hablando de la categoría de los videojuegos convencionales de pago. Tengo un juego de A a B, acabo el juego y punto. Y hay un tercer propósito que es juntar lo anterior con el tener full coleccionables. Hay muchos videojuegos, aparte de los DLCs, en los que te dan el videojuego que te pasas de punto 1 a punto 100 con ese 100%, y además en ese punto está todos los coleccionables. Hay gente que los consigue todos y gente que no, porque pasa de irse a ver guías y de estar pendiente de sacar 200.000 bichitos no sé qué, brillantes, super no sé cuántos, etcétera. Y me diréis, bueno, en el Pokémon es un caso de todos los coleccionables. Pokémon y Palworld, el objetivo de todos los coleccionables es tener a todos los Pokémon. En el caso de Pokémon también está el pequeño efecto IKEA que ocurre en los juegos de servicio, que es el, encima de una vez construiste todos tus, o sea, conseguiste todos los Pokémon, aparte construir los mejores para el competitivo. Es decir, Pokémon junta un poco el juego convencional con el juego competitivo para luego seguir vendiendo los DLCs, es decir, generar dinero como los competitivos. Pero Pokémon tiene un final, no como los juegos competitivos puros, que es como LOL y el resto que he mencionado antes. Ahora, vamos a los juegos competitivos porque Pokémon es un buen intermedio entre un juego convencional y un juego competitivo. Los juegos competitivos normalmente tienen un modo principal que es el que más se juega, además de tener una estructura montada de torneos alrededor. Luego tienen un montón de personajes que normalmente puedes elegir todos y lo que puedes llegar a comprar son skins. Y últimamente han metido siempre sistemas lootbox o gachas, ejemplos el FIFA y el LOL principalmente, con los cofrecitos y con las tarjetas del FIFA. Pero el objetivo principal de estos juegos competitivos, aparte del efecto IKEA de mejorar a tu personaje de una manera descomunal, o tu equipo, o lo que vayas a hacer, aunque en algunos juegos competitivos como LOL es imposible mejorar los personajes de una manera descomunal, porque necesitas un equilibrio y un, vamos a decir, balance en el meta de ese competitivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que te pases horas y horas y horas en ese modo competitivo pasándotelo bien, y que el generar costumbre estando dentro de un videojuego te haga sentir que es una zona de confort que quizá en algún momento por algún motivo u otro debes apoyar y termines comprando pues skins y demás que no son necesarias. O en el caso del FIFA ha hecho que las cartas y el gacha del FIFA sea totalmente necesario para el modo de juego, con lo cual por eso hay mucha gente quejándose del FIFA por encima de con LOL, que con LOL no hay tanta queja. Con LOL hay toxicidad en el modo de juego principal, pero no hay tanta queja. Y ahora, como veis, todo esto ha evolucionado porque al final todo son métricas, estadísticas, y a día de hoy, desde hace 5 años, todo es macro marketing y big data. Ha evolucionado a implementar todo esto en un videojuego. Genshin tiene un sistema en el cual nunca vas a llegar al objetivo que tienes programado neuronalmente con los juegos tradicionales que has jugado toda tu vida.
porque tú tienes la costumbre subliminal e inconsciente, aunque racionalmente lo sepas y sepas que no es así, de conseguir un juego y pasar de 0 a 100, pasarte toda la historia y pensar que acabó, y si acaso sale un DLC te lo acabas también y punto. Genshin ha llegado al punto de saber que tú estás programado para eso como ser humano y nunca va a acabar la historia hasta que no les dé la gana cerrar los servers del juego porque sacaron Genshin 2 o algo así, y por eso constantemente nos trae una pildorita más de historia, una pildorita más de historia, luego nos relaja y nos duerme y luego nos vuelve a recordar que tenemos una historia principal increíble con Daislave, con el gemelo perdido, con los arcontes, con Khaenri'ah, con Celestia, con de dónde ha salido el abismo o la energía oscura. Sabemos que hay un demonio, el primordial, que vimos en la historia de Cariberto, que se supone que nos quiere contar una especie de origen de toda la energía del abismo, y todo este plot twist que se huele de que Celestia no van a ser tan buenos, el abismo no van a ser tan malos como parece, etcétera. Y el paralelismo con, ya sabéis, la eterna guerra del capitalismo a día de hoy entre Estados Unidos y China, que está muy reflejada en el juego para quien tiene un poquito de conocimiento a nivel mundial o tiene más de 15-20 años y se interesa por la historia del mundo en el que vive, aparte de un videojuego. Pero es que encima ocurre lo mismo con los coleccionables. Sabe que de toda la vida que hemos jugado videojuegos, tenemos muchas veces el toque de sacar los coleccionables por acabar ese tiempo de juego y ese cariño de la experiencia que hemos vivido, y nos trae nuevos coleccionables que sabe que nos va a ser imposible sacar. Y además, dentro de los coleccionables, como hablé en la parte de Pokémon, que dije que el capturarlos a todos es un coleccionable, ellos saben que dentro también tenemos programado el captúralos a todos. Y por eso hay infinitos personajes que saldrán constantemente y nunca podremos tener a todos. Y digo, es humanamente posible de nuevo una cuenta que tenga todos los personajes, con todas las armas, si acaso tiene la posibilidad de Isbayena todas las constelaciones. Y si acaso sí los tiene, si Elon Musk, que es millonario, o Jeff Bezos juega Genshin con todo el dinero que gana de Amazon y saca todo, nunca va a poder construirlos, porque matemáticamente con la resina que tenemos, aun incluso gastando protogemas en resina, es decir, gastando dinero para tener más resina y farmear más, matemáticamente es imposible tener todos los personajes bien construidos. Y es esa última parte de construirlos para el competitivo, como por ejemplo en Pokémon y todos los mencionados anteriormente tipos de videojuegos, en el que de nuevo se apela a ese efecto IKEA, que es un bucle que de nuevo es infinito y van a seguir ampliando y aumentando para que la gente siga dentro. ¿Esto es bueno o es malo? Pues bien, como conclusión final, porque aparte están pues eso, los competitivos, que se me olvidó comentar en el propósito de los competitivos que hay una poca porcentaje de gente que quiere llegar a ser pues el mejor, el Messi de su videojuego. Pero eso no es realista y la mayoría de gente que juega, el 90% de gente que juega un videojuego competitivo es para disfrutar, para divertirse, para soltar un poco de bilis y enfadarse y toxiquear y escribir por el chat: ¡Ah, no me ha guardeado el jungla! ¡Report! No sé qué, no sé cuánto, vale en su cuenta. Y ya. Pero la mayoría juega para entretenerse un rato y saber que nunca va a vivir del videojuego. Pues en el caso de Genshin se junta todo lo anterior mencionado. Y a nivel psicológico, como sabéis todos los videojuegos a día de hoy, y Genshin se nota que sí lo hace, usan, vamos a decir, la estadística constante que han recibido como feedback del resto de videojuegos. En el caso de HoYoverse tienen el Honkai Impact 3, tienen el Honkai Gauken, me parece que se llama, tienen algún otro juego de citas, tienen ahora el Genshin Impact y Honkai Star Rail, y está próximo a salir el ZZZ, es decir, todos los metadatos que sacan de todos sus videojuegos lo utilizan para retroalimentar el resto a su gusto. De ahí que hay una cosa obvia, pero hacen cosas que no son tan obvias, que Honkai Star Rail tenga un montón de cosas que se han pedido en Genshin y la gente lo llame Padre Rail. ¿Creéis que es porque son buenos y ya está? Aparte es porque están testeando si implementar estas mecánicas es bueno o no en un juego que no factura tanto como Genshin, como una especie de conejillo de indias, para ver si está bien o está mal, si repercute o no en los ingresos, porque que la comunidad esté contenta les da igual, ya lo sabéis. Y si funciona en los ingresos, entonces sí lo irán implementando en Genshin mucho más tarde, sabiendo que sí es un acierto, para seguir alimentando su gallina de los huevos de oro, aunque parezca que están tratando muy mal a la comunidad. Eso les da exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el propósito de Genshin? Si nos vamos a la parte más oscura,
es jugar con tu psicología por todos estos puntos que os he mencionado en el vídeo y a los que estáis, como digo, neurológicamente programados con un videojuego para que tengáis un ciclo y un bucle infinito jugando Genshin. Hay gente que se da cuenta de que esto es un problema y de que no sabe su cerebro entenderlo bien para generar ese disfrute sano. Y por eso hay mucha gente que deja Genshin. Genshin y los gachas en general son una clase de juegos que son muy estacionales. Cuando sale una versión nueva, todos seguramente digáis un sí soy gigante en los comentarios. Llega gente en masa y una oleada al juego porque el nuevo personaje lo quiere probar, porque hay una nueva zona y explorar es muy bonito, porque a lo mejor hay nuevas misiones, porque a lo mejor incluso hay gente que encontró un buen bucle de lo dejo unos meses y vuelvo una versión sí, una versión no, y así vuelvo y está ultra lleno de contenido y puedo viciar. Porque si juegas de normal y solo haces diarias y resina, te acabas el contenido las primeras semanas y luego sueles tener otras 3 semanas con el juego vacío, solo haciendo lo básico y farmeando para tu mona china, generándote rutina para que tengas una costumbre con el juego. ¿Cuál es el objetivo de Genshin? Ese. No sé si con buena o mala intención, pero el objetivo de Genshin es generarte un juego, vamos a decir, infinito. Ya no por el concepto de juego como servicio, sino el concepto de entretenimiento, y en base a ese entretenimiento y pasarlo bien, que por inercia, tanto por conscientemente agradecimiento y voluntario, quieras echar dinero al juego para apoyar la empresa, que no es puntualmente lo que hacen, aunque suele pasar en muchos juegos, como por costumbre. Es decir, acabas estando tanto en Genshin y cayendo tantísimo en los mecanismos que tienen para generarte adicción, ludopatía y triggers de dopamina, que termina gastando dinero sintiendo la necesidad de gastar dinero porque si no se te va el super personaje que hasta dentro de medio año no sale, o porque si no esa constelación, o porque la ansiedad, o porque una multi del respeto y perdiste el 50-50 y lo tienes asegurado y justo te haces una trama mental en la que te autoconvences de que necesitas tirar. Y básicamente, como digo, no sé si es para bien o para mal, pero es un juego que pretende ser infinito y pretende ser la mejor manera de monetizar. De ahí todos los récords que ha batido, aparte del tema de que quizá maquillen los números y usen bots, que por fin lo está hablando la comunidad inglesa, que os lo dije hace poquito en stream y luego resubí el vídeo al canal secundario y mucha gente dijo, bueno, puede que no, puede que sí, opiniones divididas. La realidad es que ya la comunidad inglesa está hablando de ello y un videotectón hablando del tema de los bots que inflan un poco sus números, pero es cierto que la comunidad, uno de los foros más grandes de Reddit junto con el de LOL, el de League of Legends, que es un juego gigante, es el de Genshin Impact. Es decir, si generan más o menos, no podemos negar que generan muchísimo y son líderes en los juegos gacha. Si es un juego no infinito, no podemos negar que tiene a día de hoy una de las 3 comunidades más grandes de los videojuegos, siendo un juego que apenas tiene 3 años, compitiendo con juegos que tienen ya 5 o hasta 10 años, como pueden ser el WoW o el LoL. Así que igual es el propósito de Genshin, como comento. En resumen y pocas palabras, es ser un juego infinito, pero ir directamente como una gran puñalada a vuestras billeteras. El jugador promedio de Genshin, si no tiene para gastar, no gasta, pero si tiene, se gasta más de lo que debería, incluso afectando a sus billeteras y afectando a su vida real. Así que cuidado, disfrutar, generar una relación sana con Genshin. Sé que lo he dicho en muchos vídeos, no voy a alargar mucho la parte motivacional, no os preocupéis, pero literalmente teniendo en cuenta y sabiendo este propósito con Genshin, cada persona puede ponerse su propio propósito, hacerse sus propios equipos y llevarlos al cielo, pero con límites, sabiendo que no puede entrar en el bucle de, bueno, un equipito más, si saco un par de personajes y de repente estás en un bucle infinito en el que no disfrutas, no terminas de construir nunca ningún personaje bien y al final te frustras y acabas siempre quejándote, es que no hay resina, es que no sé qué, es que no dan nada. A lo mejor lo tuyo es hacerte todo el mapa. Saldrá mapa nuevo, pero puedes hacer el mapa con límites. Todo el mapa, pero a lo mejor no sacas los cofres después del 100%, que hay mucha gente que sí lo hace. Yo lo hago, no todos, pero saco algunos. O a lo mejor quieres llevar a tu waifu al cielo y no 2-3 equipos que te propongas, sino solo uno. Y llevar todos los equipos de esa waifu. Pues lo mismo, hazlo con límites. Proponte 2-3 equipos y hasta que no estén bien construidos, no hagas el resto. A lo mejor tu reto es pasarte el abismo haciendo retos increíbles y demás. Pues lo mismo, ponte límites. A lo mejor tu reto sí que es tener a todos los personajes o tener la mejor cuenta free to play que nunca se encontró un jugador de Genshin. De nuevo, ponte límites. Entiende que el juego está hecho para sacarte el dinero y generarte adicción y ludopatía, y ponte límites. Disfruta sanamente, disfruta de Genshin,
no entres en los bucles de dejarlo volver o gastarte lo que tienes que gastar, porque eso es muy, muy tóxico y te va a afectar en la vida real. Y es empezar a establecer unas bases para que luego tengas ludopatía, porque el día de mañana sé que vosotros, en el mundo real en el que vivís, encontráis y conocéis vicios como las adicciones a un montón de tipo de drogas, como alcoholismo, como un montón de vicios, pero el vicio del siglo XXI es la ludopatía y los videojuegos. Tenerlo muy en cuenta. Jugar Genshin sanamente, pero poneros límites. El propósito de Genshin es entretener y generar dinero como todo el resto de videojuegos. Pero el propósito de un jugador tiene que ser disfrutar sanamente, sin cruzar la línea que constantemente Genshin te pone a prueba para que cruces. Y ese es el propósito real del juego. Disfrutarlo, pero sanamente. Un poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis y chao.